Bueno, mientras voy caminando por este camino, voy reflexionando un poco acerca de lo que está pasando en este momento en Ecuador y en Ucrania, en Rusia, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo esto nos impacta? En principio nos impacta desde el punto de vista económico, porque ya no exportamos este mes de marzo rosas a Rusia, que es la mejor temporada de rosas del Ecuador. Tampoco a Ucrania. También tenemos el problema de las exportaciones de banano que se han cortado. Ahora se dice que 1 millón de cajas están vagando por el mundo buscando puerto donde arribar, cajas de banano. Por otra parte, también nos causa una sorpresa y una decepción el pensar lo mismo que le pasó a Hussein, a Saddam, que una vez que llegó al poder, creó un ejército poderoso, se sintió poseído de todo, semidios, y pretendió invadir otros países. El caso de Saddam Hussein es evidente, invadió a sus vecinos, a su vecino más cercano, y por eso se desencadenó una guerra en la que perjudicó de manera estúpida a Irak, convirtiéndolo en lo que es ahora una ciudad de escombro, un país en penumbras, con una crisis de todo tipo, que está entrampado y no puede salir. Algo similar está sucediendo con Rusia al invadir Ucrania. Realmente Ucrania es la trampa en la que no debía nunca haber caído Putin, porque Ucrania es un país que conoce las estrategias militares de la Unión Soviética desde hace mucho tiempo atrás, y por supuesto el haber invadido a un país que conoce sus estrategias militares, que además habla una lengua similar, que tiene una cultura similar, que son genéticamente de la misma familia de eslavos. Fue un grave error convertir a su propia gente, a su propia cultura en un enemigo. Es algo fatal. La guerra, por supuesto, empezó y no tiene posibilidad de final, porque en este momento ya no se trata de un enfrentamiento entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Se trata de un enfrentamiento entre el ejército ruso y los mercenarios del mundo que están yendo a pelear en ese país por $2,000 al día. Y son gente que han sido altamente entrenada en diferentes ejércitos y que pelean por dinero y saben cómo pelear en el terreno, aunque no dispongan de helicópteros artillados, de misiles, no dispongan de aviación hipersónica, disponen de una capacidad de organización y de lucha que ha sido probada en diferentes lugares. Ha sido probada en África, ha sido probada en Yemen, ha sido probada en Siria, ha sido probada en Irak, en Irán, en diferentes lugares, y estos expertos militares, incluidos, han sido probados como guerrilleros o contraguerrilleros en Colombia, tienen ciertas habilidades y facultades que no tienen los soldados rusos, que finalmente también se han convertido en mercenarios. Putin ha garantizado que habrá una recompensa de $12,000 a las personas que salgan heridas o mutiladas de esta guerra, que también habrá un reconocimiento económico a los familiares de los que mueran. Es decir, prácticamente convirtió a sus soldados en personas que pelean por un sueldo, por un dinero, por plata. Ya no pelean por ideología, por convicciones ni nada. Es que es evidente que el pretender que Ucrania sea a la fuerza un aliado de Rusia, cuando los ucranianos han visto a través de siglos que no tienen ninguna ventaja
ser aliado de Rusia frente a ser aliado de la Comunidad Económica Europea o de Estados Unidos. A no dudarlo, Estados Unidos ha derrotado a Rusia en la Guerra Fría y posiblemente está a punto de terminar con ella en esta nueva confrontación, que es el inicio de una tercera guerra mundial, donde la guerra será interminable. Muchas gracias. Bueno, y aquí tienen ustedes el camino por donde fue Orellana a descubrir el río Amazonas, y yo estoy caminando por estas gradas, paseando con mis perros muy plácidamente. Mientras tanto, en Ucrania ya son 2,5 millones de refugiados, mujeres y niños, que salen con la zozobra de no saber qué van a comer y dónde van a dormir al día siguiente, y con el problema y el drama de que sus maridos han sido secuestrados por el gobierno de Ucrania y obligados a defender ese país, que lo hacen con gusto, algunos, y otros por obligación, para frenar al ejército ruso que está destruyéndolo. Pero saber que el día de mañana te llegará la noticia de que a tu marido le mataron o a tu hijo le mataron, es algo angustioso y terrible por lo que están pasando las mujeres de Rusia. Yo aquí, en este paisaje de ensueño, miren ustedes, viendo esos valles, esas montañas tan bellas que hay aquí en Ecuador, con la tranquilidad de que no tengo una guerra, que no se les ocurrió pensar en armas nucleares, en bombardeos, que no tengo que vivir la tragedia que vive en este momento no solamente Ucrania, sino que pone en alerta y zozobra a toda Europa y al mundo, porque son naciones con armas nucleares, con arsenal químico, con arsenal biológico, que pueden terminar con todo el planeta Tierra. Miren ustedes, vamos caminando por un paseo, los perritos adelante, allá, ya voy divisando los juegos infantiles, qué maravilloso. Miren ustedes, y frente a los juegos infantiles, un paisaje que jamás lo van a tener en Rusia. Miren ustedes, los Andes, qué maravilloso. Montañas de 4,000 y 5,000, 6,000 metros, con gente que vive ahí, con árboles, con plantitas. Aquí, en cualquier lugar, mire usted, aquí, acá, allá, en cualquier lugar, hay una plantita medicinal. Mire esta plantita de sábila, por ejemplo. Mire esta plantita de sábila. Me le robo un bocadito, porque voy a tener que utilizarla para una medicina que necesito. Es maravilloso este país. ¿Y por qué es maravilloso este país y es un infierno Rusia y Ucrania ahora? Porque sencillamente el presidente Putin logró concentrar toda la riqueza, todo el poder, los conocimientos y hasta la religión ortodoxa en él, y se rodeó de los oligarcas rusos, yéndose contra todo lo que fue la lucha del comunismo y del socialismo, que procuraba que la riqueza fuera distribuida entre todos los seres humanos. Hola. Ajá. En este lugar donde todavía podemos ver una iglesia enorme ahí abajo, que tiene 500 años de historia, montañas, bosques, la paz que circula
Un lugar donde es posible tener plantas medicinales todo el año, donde es posible tener frutas todo el año, donde es posible caminar entre el follaje y el verdor todo el año. Llegamos a pensar que nuestro país es peor que Rusia y Ucrania. Pero ¿cómo Rusia se convirtió en el infierno y Ucrania también, que hoy son? Todo pasa cuando Putin llega al poder y decide concentrar el poder, la riqueza y los conocimientos en él, inclusive la religión. Y le da lo que se llama el síndrome del imperialismo comunista, un síndrome que también le dio a Saddam Hussein, a Gaddafi, que piensan que tienen suficiente armamento, poder, conocimientos y ventajas para poder atacar a cualquier otro país vecino. Eso es lo que ha hecho Rusia con Ucrania. Pero evidentemente los ucranianos tienen todas las de ganar porque conocen a los rusos, conocen sus estrategias militares, han soportado su opresión durante muchos años, inclusive han sido masacrados, han muerto de hambre. Y esta resistencia que ya lleva bastante tiempo es algo que los rusos no esperan o no supieron calcular y que posiblemente va a producir una guerra interminable en la que comenzará pues el fin de lo que es o lo que fue el imperio ruso. Se va a derretir, se va a desarmar. La idea de Putin de restaurar la Unión Soviética, inclusive los tanques que invaden Rusia tienen la bandera de la Unión Soviética, pues es un sueño perdido porque la Unión Soviética perdió sin una guerra, la denominada Guerra Fría. ¿Y cómo fue? Simplemente tuvieron la catástrofe de la guerra de Afganistán, que produjo un trauma. Nunca habían perdido una guerra hasta ese momento. Fue cara, fue costosa, mucha gente murió, duró 10 años. Luego tuvieron la catástrofe económica que sucedió a la guerra de Afganistán, que era una catástrofe con crisis de abastecimiento, donde la gente compraba desesperadamente las cosas, faltaba siempre algo en el mercado, y esto generó una obsesión de consumo. Se apropiaban de los bienes y luego los salían a revender en las calles. Esto generó una onda inflacionaria terrible y finalmente tuvieron también una quiebra bancaria igual que nosotros, una inflación incontenible hasta que llega Putin. Pero en este momento Putin piensa que con la gran cantidad y la gran guerra que tiene por delante, esta guerra de Ucrania, él tiene la posibilidad de concentrar aún más el poder y convertir a la Unión Soviética en un temible adversario de la OTAN y de cualquier otra potencia mundial. Sin embargo, el gran problema que tiene es que la concentración del poder ha debilitado su imagen y ha convertido a los rusos en un pueblo oprimido y tan oprimido como el pueblo ucraniano. Putin se ha ido contra todos los conceptos del comunismo, que decía que no se concentraría el poder, la riqueza y los conocimientos, sino que se los distribuiría equitativamente entre toda la población. Pero desde 1917, en que empezó la Revolución Rusa, lo que hicieron es concentrar el poder en una cúpula denominada la Secretaría General del Partido Comunista y en el Secretario General del Partido Comunista. Stalin fue el primero y luego fueron todos esos jerarcas rusos, además todos aquellos presidentes de Europa del Este a los que después de la invasión de Rusia a esos países por la Segunda Guerra Mundial, pues Rusia colocaba presidentes y esos eran mandatos interminables en que el ejército ruso sostenía a un individuo que terminaba su gobierno con su muerte. Es así como se comenzó a destruir la idea original del comunismo, que era la distribución de la riqueza, el poder y los conocimientos
equitativamente entre toda la población. Gracias.